Seguimos, estamos en la mesa de En Perspectiva en este jueves, 1 de marzo de 2018. La primera mesa de los jueves en Radio Mundo. Estamos con Carlos Ramela, Esteban Valenti, Hernán Bonilla y Fernando Butazzoni. Sí, por eso, no se pueden quejar. Quizás el tertuliano Bonilla no tuvo mucho espacio, ¿no? Lo corrieron por un costado, a ver si lo dejan ahora hablar un poco. No, lo que pasa es que en el café había una sustancia y Hernán lo tomó tarde. Tomaste dos. No, es que estamos en un clima más de scrimmage, como decía. Bueno, segundo tema. El Partido Comunista espera un pedido de disculpas del canciller Rodolfo Noboa por sus expresiones a propósito del gobierno venezolano. Anunció, por otro lado, un pedido de informes para que la Cancillería responda por el cambio de postura a propósito de lo que está ocurriendo en Venezuela y en particular con decisiones del gobierno de Nicolás Maduro. Todo esto viene por la decisión del Poder Ejecutivo de profundizar su cuestionamiento al régimen chavista. Todo se origina el viernes pasado en la Organización de Estados Americanos, cuando Uruguay acompañó una declaración que exhorta a que se reconsidere la decisión de adelantar las elecciones para que éstas sean democráticas, transparentes y creíbles de conformidad con las normas internacionales. Fernando, ¿tú querías empezar con este tema? Sí, yo creo que a mí me parece correcta la posición de Uruguay, de exhortar a Venezuela, al gobierno de Venezuela que se reconsidere la situación. Creo que la situación en Venezuela no tiene dos lecturas posibles. Realmente a mí me asombra la postura de algunos sectores, particularmente del Partido Comunista. Es cierto que el Partido Comunista ha sabido reiteradamente apoyar lo que no debía y no apoyar lo que debía. Pero en general, digo, los partidos comunistas, recordemos el Partido Comunista Argentino con el peronismo, ¿no? No, con Videla. Bueno, ahora, me resulta extraño que de dónde surgen los datos o la realidad que ve el Partido Comunista para defender un gobierno que, como de manera casi unánime lo venimos diciendo aquí desde hace años, yo por lo menos de hace 4 o 5 años, ha cruzado todos los límites y se ha convertido en un gobierno que, además de ser un fracaso total y absoluto, se pasa, digamos, violando normas legales, constitucionales y el sentido común, digamos, de la democracia. Hay una columna que escribió un dirigente del Frente Amplio, el chileno Jorge Rodríguez, en la cual dice una cosa que yo creo que es muy profunda. Dice, la izquierda y la democracia tienen que ser sinónimos. Y yo creo que para la izquierda, hasta ahora, la democracia ha sido sinónimo de la derecha, como una especie de contradicción brutal. Como que la democracia de la izquierda le ha costado muchísimo asumirla como una bandera propia, no solo propia, sino además absolutamente necesaria. ¿Cómo podemos construir una sociedad mejor sin democracia? Entonces, creo que esta postura del Partido Comunista y de algún otro sector me parece que es totalmente errada. También creo que hay un problema de perfilismo ahí, de decir, bueno, yo me destaco diciendo lo que nadie va a decir. Y me da cierto prurito, digamos, la escasa energía con la que muchísimos dirigentes y militantes del Frente Amplio, que opinan lo mismo que yo, por ejemplo, han salido a defender la postura del gobierno, cuando yo creo que es totalmente correcta y justa. Yo coincido con Fernando en que es correcta la postura actual, poco tarde, por cierto, del gobierno uruguayo. ¿Te viene bien? No, te viene bien. Las cosas son reales. Si es tarde, es tarde. Hace un año que está esto claro y terminaron hablando ahora. Pero la apoyo, me parece bien. Ahora, no coincido con Fernando en que no me sorprende para nada, ninguna sorpresa me provoca el posicionamiento del Partido Comunista, del MPP, de Constanza Moreira, de Sendik y de alguno más. ¿Qué te extraña? Si el comunismo en toda su historia apoyó las dictaduras de izquierda, o el comunismo fue democracia, ¿dónde y cuándo? O sea, pensar que el Partido Comunista va a estar contra Maduro cuando... Primero habrá que ver qué negociados tuvo con Chávez y Maduro, pero aparte de todo eso, que yo no lo puedo probar,
Y no lo podés probar porque le decís. Y bueno, no, pero porque evidentemente ha habido una conexión extraña. Ha habido gente que ha hecho 68 viajes en un año a Venezuela. Eso está probado. Ahora, pongamos que no hubiese habido nada de todo eso. ¿A vos te parece que el Partido Comunista, que apoya calurosamente a los Castro, por ejemplo, va a estar contra Maduro porque viole las libertades, porque no haya Estado de Derecho, porque no haya prensa libre, porque se persiga a los opositores? Debería. Pero si siempre el Partido Comunista apoyó eso, Bueno, vos lo que debería pretendés... cambiarlo. Bueno, entonces tú tenés que decir, yo pretendería que el Partido Comunista No, yo no cambie pretendo nada. su discurso de toda la historia y ahora se vuelva demócrata. No le pidas peras al olmo. Los comunistas nunca fueron demócratas, y lo lamento por Esteban, que sé que este tema le llega mucho, pero nunca fueron demócratas. Algunos hicieron su autocrítica, corrigieron su pensamiento y dijeron estuvimos equivocados. Otros siguen con la misma bandera. Ahora, esta respuesta tardía, correcta pero tardía del gobierno uruguayo, demuestra la interna que existe y las diferencias que existen. El otro día, en esta misma mesa, no emisora porque es otra, Nick Noboa, en el reportaje que le hizo Emiliano, en una parte dice claramente que en el frente hay distintas visiones de la política exterior. Sí, sí. Y que Del mismo modo que había dos equipos económicos en el periodo Ahí anterior, está. ahora hay dos líneas nítidamente marcadas respecto a la política internacional de Uruguay. Y que coincide además, decía, esta división con enfoques económicos. En general se alinean en el mismo lugar aquellos que no creen en la apertura al mundo, en la mejora del acceso al mercado, con cuestiones políticas. Defienden más o menos las mismas cosas, dijo ayer en un momento del reportaje Nick Noboa. Hay dos líneas que siempre están nítidamente marcadas respecto a la política internacional del Uruguay. Una es la política y otra es la línea económica. Y en general se alinean en el mismo lugar aquellos que no creen en la apertura al mundo, en la inserción internacional, en la mejora de acceso a los mercados a través de tratados comerciales, con cuestiones políticas. Defienden más o menos las mismas cosas. Y esa realidad, y hay que dirimirla, hay que administrarla, como yo dije al principio. en el gobierno pasado se decía que había dos equipos económicos. ¿Se acuerda? Acá no hay dos ministerios de relaciones exteriores, pero hay un contrapeso fuerte adentro del oficialismo que limita algunas de las líneas de la Cancillería. Sí, y sí, la limita porque después cuando termina esto en el Parlamento, la mayoría que el partido de gobierno, que el Frente Amplio tiene, impide que el tema se trate. Porque yo digo que no quiero insistir con el Tratado de Chile, pero el Tratado de Chile, que es un tratado de carácter nacional y que la mayoría del Parlamento, que es la representación más democrática que tiene una sociedad, estamos de acuerdo con eso todos, me parece, habría que ponerlo a discusión o a consideración del Parlamento, y que el Parlamento en toda su expresión política decida. Y eso de alguna manera para mí justifica que Nin, que no tengo duda que este pronunciamiento lo hubiese hecho hace 15, 20, 30 días, 2 o 3 meses, recién lo hizo ahora cuando dijo basta, esto ya es el acabose. Por lo tanto, tenemos un gobierno en disputa, tenemos un peso cada vez más fuerte del Partido Comunista y sus aliados, MPP y demás. Vázquez mira para los dos lados pero no define, Nin está medio solo en la Cancillería, pero bueno, bienvenido su mensaje de ahora, y lo del Partido Comunista no es novedad. Se miran acá. Voy yo. No, dale. Voy yo que hablé poco. Dejémosle hablar a Hernán, que ha hablado poco. Supongo que Esteban tiene algo para decir, pero primero sí. Hernán. La situación, esta situación dice más sobre la interna del gobierno que sobre la situación de Venezuela, ¿no? De Venezuela hemos hablado muchas veces. A esta altura del partido, solo quien no quiere ver la realidad puede negar que es una dictadura brutal, criminal, que ha sumido a Venezuela en la pobreza, que hay un exilio masivo, los que pueden se van por la frontera, los que pueden se vienen a Uruguay y otros países, pero es la situación, lo decía Fernando, no puede haber dos opiniones sobre lo que está pasando en Venezuela. Ahora, la estrategia del gobierno respecto a la declaración de la OEA fue jugar de callado, ¿no? Hasta el momento en que se pronunció el delegado de Uruguay en la OEA y dijo que nos sumábamos a la enorme mayoría del continente, que señalaba que las elecciones que se han convocado no son democráticas, hay partidos excluidos, candidatos excluidos, todos los candidatos que hay inscriptos hoy son filochavistas. Bueno, pero lo tuvo que hacer así porque si hubiera abierto la boca antes, hubiera querido negociar
adentro del gobierno, no hubiera podido hacer lo que hizo el gobierno. Está claro que Vázquez y Nino Noboa tienen una posición que es distinta a la mayoría de su propio partido. Que eso es lo dramático en este tema, pero también en temas de inserción internacional, por ejemplo, donde Nino Noboa todo el tiempo dice que firmar Tratado de Libre Comercio, vamos a que se vote, por favor, voten el Tratado de Chile, que está en el Parlamento hace tiempo, vamos a hacer un tratado con China, con otros, y el gobierno, la mayoría del gobierno no se lo lleva. Este es un drama. Primero, ayer decía Nin que el diagnóstico es claro, ya está completamente consolidado, y dice: hay que manejarlo con paciencia infinita. Bueno, pero con paciencia infinita no vamos a ningún lado. El problema está en que la enorme mayoría del Uruguay piensa lo que piensa Nino Noboa. Yo más, la parte del frente que piensa como él, más Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente, otros partidos. Y los sin partido. Y los sin partido. La inmensa mayoría de los uruguayos está a favor de la democracia y de las ideas tan simples y obvias que defienden Nino Noboa. Lo que increíble es que el Partido Comunista, Constanza, Sendik, etcétera, defiendan una dictadura en los términos en que la defienden, con la fuerza que la defienden, y que en definitiva deja ver un tema que sí creo que debería preocuparnos mucho, que es que no tienen convicciones democráticas la mayoría de los sectores del partido de gobierno. Si me permite una pequeña cosita, una pequeña cosita que es muy importante. No estás dejando hablar, Esteban. No, es un minuto, Esteban, nada más, pero es importante. Nin, en su aparición de ayer o de anteayer, dio a entender con bastante claridad cuando dijo, bueno, en definitiva, hay un sector y el resto de la sociedad representada en el Parlamento que piensa de una manera. Estamos todos contra ellos. Da a entender que el tratado con Chile y los demás que puedan venir deberían votarse en el Parlamento y que salga la mayoría que salga, sí, aun cuando el Frente Amplio vote con el resto de los partidos. Lo dice claramente, lo que es algo muy audaz, muy honesto y muy cierto. Hasta ahora no pasó. Primero, la votación en la OEA es una resolución del gobierno encabezado por el presidente de la República. No es solo una resolución de la Cancillería. Vamos a decir las cosas como son, porque el Partido Comunista se tira contra NIN porque es más cómodo, pero esa es la realidad. En segundo lugar, ¿cuál es el argumento? Lo que pasa es que Nina además hizo algunas declaraciones adicionales, sí, pero, que fueron muy directas, pero fuertes, ¿no? Antes de las declaraciones, que yo las comparto totalmente, es más, yo digo que no solo la mayoría de los sectores nacionales están... Todos los uruguayos, incluidos los comunistas, MPP, 711, 567 y tutti quanti, no vivirían una semana en una sociedad como la que es Venezuela. Una semana. En una semana habría una insurrección popular de primer nivel. Pero que los demás se jodan. Y además hay un problema todavía más grave. Es quién de todos esto va al fondo del problema, a la corrupción. Si el fracaso del modelo venezolano, que es total, no cargara además con 280.000 millones de plata malavida, digamos, espuria, corrupta que ha salido de Venezuela, los venezolanos no vivirían como están viviendo. ¿Ah? Se atenuarían notoriamente las condiciones. Otra que el imperialismo norteamericano. Ahora, la última es que un gobernador que tenía plata en bancos en Suiza y en Andorra. Y van a aparecer que una de las causas más profundas de la situación es que en Venezuela, si cae el régimen, van a tener que rendir cuenta unos cuantos militares en primer lugar, que tienen en Venezuela más poder de la que tuvieron los militares en Uruguay en toda la historia. Y voy a lo último. ¿Cuál es el gran argumento? La no intromisión en asuntos de otro país. Pero esa gente nunca luchó contra la dictadura uruguaya, porque cuando nosotros íbamos al Parlamento Europeo o al Parlamento de los Estados Unidos a plantear que se intrometieran, vaya si se intrometieran, para liberar a los presos, para pelear por la democracia, para rechazar a la dictadura uruguaya, nos estábamos entrometiendo. Entonces, por lo tanto, es falso. Fuerzas políticas. Y voy a agregar un último elemento, porque yo sé que le va a molestar a Carlos, pero no es lo mismo. Hay un cambio de calidad. En el apoyo a Cuba había una fuertísima componente ideológica, que yo he hecho autocrítica, pero hay una fuertísima componente ideológica. Pero yo no recuerdo, a ver, todo el mundo dijo que los cautos se habían ultra enriquecido. No es cierto, es un régimen de partido único, que no es democrático, se podrá decir lo que quiera,
pero no se puede decir que tenga algo que ver con Venezuela desde el punto de vista de lo que es el corazón de la corrupción de la política. ¿Cuál fue? No lo tengo claro. Yo sí lo tengo claro y digo, no es lo que dicen el los medios. peor elemento que hizo Venezuela, el aporte más terrible a la política latinoamericana es haber utilizado la plata como un elemento de corrupción de la política. Lo hizo en todos lados donde fue. Y yo quiero decir que este apoyo a Venezuela, sin hablar de la corrupción, sin hablar de las condiciones de vida de la gente, sin hablar de que la inmigración es una política impulsada por el régimen para que se vaya la gente de cualquier manera, sin hablar de todo eso, es no solo la continuidad, sino es un cambio radical contra el gobierno, un gobierno que hizo todo lo posible. El gobierno uruguayo hizo más de lo que a mí me hubiera gustado, pero lo hizo. Yo creo que la situación referida a Venezuela y también la de los tratados de libre comercio vuelve a poner sobre el tapete un tema que lo hemos hablado muchas veces, y es la conveniencia, la necesidad, por decirlo así, de que el Frente encauce, digamos, un debate, una discusión interna. Creo que el propio Nin le había llamado en su momento de actualización ideológica, que ponga las cartas sobre la mesa, porque yo realmente creo que, digamos, los discursos perimidos están perimidos, y están perimidos por la realidad. Entonces, me parece que pensar en una fuerza política de la importancia, de la significación que tiene el Frente Amplio, del peso político que tiene, con dicotomías y contradicciones internas del tamaño de las que se afloran permanentemente, es muy serio. Y como fuerza política no creo que tenga salida, no creo que tenga otra opción que discutirlo fraternalmente, discutirlo con un espíritu unitario, como se dice siempre, pero discutirlo y llegar a síntesis que permitan seguir avanzando, porque si no va a permanentemente... Sos muy optimista. No, yo creo que es muy difícil llegar a síntesis con posiciones de apoyo a Maduro. Muy difícil. Pero no debe dejar de intentarse. Porque te voy a decir una cosa, te lo digo y te interpreto a los otros dos. Si esta visión se arrimara a gobernar el Uruguay, vos y yo estamos de la vereda enfrente. Sí, posiblemente del otro lado del río. No, yo no me Con voy. Macri. Yo ya me preparé para no irme nunca más. Buscando el paraguas de Macri.